Dicen que cada cabeza es un mundo, excepto la de los locos, porque en nuestra cabeza hay todo un universo. Bienvenidos a El Sombrerero en el Multiverso de las Maravillas. Tal vez te esforzaste durante años para entrar a una escuela, conseguir un trabajo, entrar a un grupo, comenzar un proyecto. Finalmente se abre la puerta. Entras y comienza algo extraño. Aquello que parecía demostrar que eras bueno te hace sentir que no sirves. Tus ideas no encajan. Tu forma de trabajar incomoda y lo que haces naturalmente parece incorrecto para los demás. Y empiezas a preguntarte, ¿y si se equivocaron al elegirme? ¿Y si no soy tan bueno como creía? ¿Y si en realidad no pertenezco a ningún lugar? Este episodio se publica el 16 de agosto. Tim Burton nace un 25 de agosto. Llegamos 9 días antes, lo cual para un sombrerero cuenta como una puntualidad extraordinaria. Hay artistas que construyen una carrera. Tim Burton construyó una puerta. Una puerta rayada, torcida y probablemente custodiada por un perro resucitado y que curiosamente conduce a los suburbios con muchos colores pastel y que nadie sospecharía que en la colina, justo en la colina, vive un muchacho con tijeras en lugar de manos. Hoy conocemos también esa puerta, que basta con ver una figura delgada, rayas blancas con negro o un árbol retorcido para decir eso se parece a Tim Burton. Pero hubo un tiempo en que parecerse a Tim Burton no era una marca, era un problema. No solamente hablaremos de Beetlejuice, Batman o El joven manos de tijeras. Vamos a regresar a los dibujos que hizo antes de Disney, a la película que produjo antes cuando era niño y a los proyectos que tal vez nadie vio. Porque visto desde el presente, parece que Tim Burton siempre estuvo destinado a convertirse en Tim Burton. Pero cuando observas su historia desde el principio encuentras algo menos perfecto y más útil. Él no encontró su camino, fue dibujándolo mientras avanzaba. Timothy Walter Burton nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California. Burbank era y sigue siendo una ciudad profundamente ligada al entretenimiento. Ahí estaban Disney, Warner Bros. Y estudios de televisión. Podría parecer el sitio perfecto para un futuro cineasta. Pero estar cerca de una industria no significa sentir que perteneces a ella. Burton creció rodeado de casas ordenadas, jardines recortados y la idea de la familia suburbana perfecta. Él en cambio era reservado, no se consideraba buen estudiante y encontraba más fácil comunicarse mediante imágenes que mediante palabras. En entrevistas ha contado que su relación familiar fue complicada. A los 12 años se fue a vivir con su abuela y hacia los 16 ya vivía por su cuenta. No necesitamos inventar que pasó cada minuto de su infancia sufriendo en una habitación oscura. La realidad es más interesante. Vivía en un mundo aparentemente normal, pero él no lograba reconocerse dentro de esa normalidad. Por eso dibujar no era solamente un pasatiempo, era una forma de traducirse. Cuando no podía explicar lo que sentía, podía convertirlo en un personaje. Cuando el suburbio le parecía plano, podía deformarlo. Cuando a una persona le resultaba difícil de comprender, podía dibujarla como un monstruo. Y a veces el monstruo terminaba siendo más humano que la persona. Burton veía las películas que transmitían en televisión. Le interesaban los monstruos de Universal, las cintas de ciencia ficción de los años 50, las películas japonesas de criaturas gigantes, Edgar Allan Poe, el expresionismo alemán y los trabajos de Ray Harryhausen. Harryhausen animaba criaturas cuadro por cuadro. Esqueletos, monstruos y animales imposibles se movían porque alguien había tenido la paciencia de modificar su cuerpo un poco, tomar una fotografía y repetir el proceso cientos de veces. Para Burton aquellos monstruos no eran solamente amenazas, tenían emoción. También admiraba a Vincent Price, un actor cuya voz y presencia estaban asociadas al terror gótico. Años después, Price narraría Vincent y aparecería como el inventor de Edward
Pero primero, fue compañía para un niño que no entendía del todo el mundo que lo rodeaba. Burton vivía cerca de un cementerio y paseaba por ahí. También tuvo un perro al que diagnosticaron con una enfermedad que supuestamente reduciría su vida. El perro sobrevivió más de lo esperado, pero la idea de perderlo dejó una idea sembrada. ¿Qué pasaría si un niño pudiera devolverle la vida a su mejor amigo? Mucho antes de que existiera Frankenweenie, ya existía el cariño, el miedo a la pérdida y las películas de Frankenstein mezclándose dentro de su cabeza. Ahí aparece una primera clave de su obra. Tim Burton no se acercó a la muerte porque despreciara la vida. Se acercó a la muerte porque estaba intentando comprender por qué amamos algo que sabemos que podemos perder. Esto parece pequeño, pero es importante. Nos encanta imaginar que los grandes artistas comenzaron con una obra importante. No, comenzaron con algo que probablemente el día de hoy les daría vergüenza subir a internet. La única diferencia es que lo hicieron. Hacia 1973, Burton ganó un concurso en la ciudad de Burbank, con un diseño llamado Cruise Litter. Su dibujo terminó en los costados de los camiones de basura. Su primer reconocimiento artístico no estuvo en un museo, estuvo en la basura. Una metáfora demasiado perfecta. Si la hubiera escrito un guionista, le pediríamos que fuera un poco más sutil. En 1976 escribió e ilustró un libro infantil llamado The Giant's Sling. También hacía listas de películas fantásticas, organizaba proyecciones y llenaba cuadernos con personajes, poemas e ideas. Lo esencial todavía no era calidad final de un proyecto, era la repetición. Dibujaba, filmaba, escribía. Su identidad artística no apareció en una revelación mágica. Se acumuló en un archivo. Después de terminar la preparatoria, ingresó a California Institute of the Arts, CalArts, en su programa de animación de personajes. La escuela había sido impulsada por Disney para formar nuevas generaciones de animadores. Burton ha explicado que estudiar animación funcionó tan bien como estudiar cine. Tenía que crear una idea, hacer storyboard, componer la imagen, animar fotografía, editar y entender el ritmo. Ahí ocurrió una decisión fundamental. Durante una clase de dibujo dejó de intentar hacerlo como le habían enseñado o como lo hacían los demás, y dibujó de la manera que le salía naturalmente. Él lo ha descrito como una sensación liberadora, casi química. Eso no significa que la técnica no importara, significa que la técnica dejó de utilizarse para esconderla. Su proyecto de graduación, Still of the Celebrity Monsters, de 1979, ya mezclaba lo cotidiano con lo grotesco. El corto llamó la atención de Walt Disney Productions y le consiguió la plaza como aprendiz. El joven que filmaba películas en su patio había logrado entrar al estudio que parecía concentrar todas las posibilidades. La puerta se abrió y al cruzar descubrió que al entrar al lugar de tus sueños no garantiza sentirse en casa. Burton comenzó como aprendiz y pasó por las labores de animación, storyboard, diseño y arte conceptual. Trabajó en El zorro y el sabueso. El problema era sencillo. La película necesitaba animales amables, redondeados y coherentes con la tradición visual del estudio. Burton no lograba dibujar zorros adorables. Él mismo lo ha reconocido. Podía dibujar criaturas pálidas con problemas existenciales, niños que conversaban con la muerte y perros atravesados con tornillos. Pero el zorro tierno se le resistía. También realizó trabajo conceptual para producciones como The Black Cauldron y participó en un momento en la transición dentro del estudio. Muchas de sus propuestas no llegaron a las películas terminadas. Durante años siguió creando por fuera de las tareas asignadas. En 1980 participó en los cortos Amateur, Law y Doctor of Doom. Dibujó decenas de criaturas en el papel de animación y desarrolló proyectos no producidos como Trick of Trier, Romeo and Juliet y Little Deal Riding Hood. Es decir, mientras su empleo le pedía adaptarse, su cuaderno seguía conservando aquello que no cabía en el empleo. Y Disney no fue solamente un villano, esa simplificación sería cómoda pero falsa. El estudio le dio formación, recursos, tiempo y acceso a colaboradores. También hubo personas dentro de Disney que reconocieron que aquel joven tenía una imaginación particular, aunque no supieran cómo incorporarla a una película tradicional. De ese espacio surgió Vincent en 1982,
Burton escribió un poema sobre Vincent Malloy, un niño de 7 años que sueña con ser Vincent Price. La película dura aproximadamente 6 minutos. Está animada en blanco y negro y fue narrada por el propio Price. En Vincent ya está casi todo. El niño solitario, la vida suburbana que se transforma mediante la imaginación, la mezcla de ternura y horror, y una persona que no sabe si su mundo interior es refugio, identidad o condena. Después dirigió Hansel and Gretel, una adaptación de acción real con influencias de Kung Fu, realizada para el entonces nuevo Disney Channel. Se transmitió una sola vez en octubre de 1983 y durante años fue una de sus obras menos vistas. Burton y sus colaboradores construyeron una producción artesanal, con cientos de dibujos de conceptos, juguetes y escenarios inventados a mano. En 1984 llegó Frankenweenie. Un niño llamado Victor pierde a su perro Sparky y decide revivirlo mediante electricidad. Burton convirtió una experiencia emocional de su infancia en una parodia afectuosa de Frankenstein. Disney consideró que el cortometraje era demasiado oscuro para el público infantil al que pensaban dirigirlo. El contrato de Burton no fue renovado. Esto suena algo casi gracioso. Disney apartó una película que décadas después convertiría en largometraje, promocionaría y llevaría a los premios Oscar. Pero Burton no conocía ese futuro. En ese momento solamente sabía que había entrado en uno de los estudios más importantes del mundo y que, aunque dentro de él, gran parte de lo que hacía no encontraba salida. No salió de ahí porque hubiera conquistado por completo el sistema. Salió con 2 cortometrajes, muchas ideas no utilizadas y una pregunta. ¿Habría otro lugar donde aquello considerado demasiado extraño fuera exactamente lo que hacía falta? Cuando escuchamos la palabra burtonesco pensamos en rayas blancas y negras, caras pálidas, ojos enormes y ramas retorcidas. Burton mezcla la tradición gótica, los cuentos de hadas, las películas de monstruos, la cultura popular y el expresionismo visual con un humor muy particular. Edward Manos de Tijeras es quizá el ejemplo más claro. Edward no llega al vecindario para destruirlo, llega porque está solo. Su creador murió antes de poder terminarlo, y en lugar de las manos, Edward conserva unas tijeras que le permiten crear cosas hermosas, pero también pueden lastimar. Al principio los vecinos sienten curiosidad. Descubren que puede cortar el cabello, arreglar jardines y convertir arbustos en esculturas. Su diferencia se vuelve espectáculo y también servicio. Mientras sus tijeras producen algo útil, todos quieren estar cerca de él. Pero cuando aparece el miedo, el rumor y el escándalo, esa misma diferencia se convierte en una prueba de que nunca debieron confiar en él. Edward no cambia de manos, cambia la historia que los demás decidieron contar sobre ellas. A veces la sociedad no rechaza inmediatamente a quien es diferente, a veces lo convierten en novedad. Lo celebran mientras se entretiene, mientras produce, mientras es relevante. Pero aquí también hay una pregunta incómoda. ¿Que alguien sea diferente significa que nunca debe hacerse responsable del daño que causa? No. Las tijeras de Edward pueden herir aunque no tengan malas intenciones. ¿Las personas que te rodean conocen quién eres o solamente conocen lo que debes hacer por ellas? El universo de Burton no afirma que todo aquel que se siente excluido sea automáticamente bueno. Beetlejuice es extraño, divertido, impredecible y magnético. También es egoísta, manipulador y peligroso. Y eso importa, porque sería muy cómodo utilizar la palabra autenticidad para justificar cualquier comportamiento. Decir, así soy yo, puede ser una declaración de identidad, pero también puede convertirse en una excusa que no revisa lo que hacemos. Ser diferente no nos vuelve superiores. Haber sido rechazados no nos da permiso a lastimar. Y romper las reglas no siempre significa que estemos construyendo algo mejor. Después de todo, si para demostrar que eres auténtico necesitas invocar a un demonio 3 veces, quizá conviene evaluar el plan. La propuesta de Burton no consiste en romantizar todo lo raro, consiste en mirar más allá de la apariencia y juzgar a cada personaje por sus decisiones.
Eso también podemos hacer nosotros. ¿Estoy defendiendo una parte auténtica de mi identidad? ¿O estoy protegiendo una conducta que ya no quiero cuestionar? Jack Skellington enfrenta un problema distinto. Él sí encaja en su mundo. No solamente encaja, es el rey del Halloween. Todos lo admiran, domina su oficio y cada año cumple perfectamente con lo que esperan de él. Y aún así, se siente vacío. Eso puede desconcertarnos porque solemos imaginar que la insatisfacción desaparece cuando alcanzamos el éxito. Pero a veces el éxito también construye una jaula. Cuando algo te funciona, las personas esperan que lo repitas. Cuando un personaje recibe aplausos, puede parecer peligroso quitarnos el disfraz. Cuando todos te reconocen por una versión de ti, cambiar se siente como traicionar aquello que construiste. Jack encuentra la Navidad y queda fascinado. El problema no es que quiera aprender algo nuevo. El problema comienza cuando intenta apropiarse del mundo sin comprenderlo y reemplaza la curiosidad por el control. No explora la Navidad para descubrir qué puede enseñarle. Intenta convertirse en Santa Claus. En el episodio pasado hablábamos de perseguir el reloj de otra persona. Jack persigue la identidad de otro mundo. Y nosotros podemos hacer lo mismo cuando confundimos inspiración con imitación. Vemos una carrera, una relación, un negocio, un creador que parece feliz y pensamos que si repetimos su fórmula sentiremos lo mismo. Pero la vida de otra persona puede mostrarnos una posibilidad, no sustituir la construcción de la nuestra. Cambiar no siempre significa destruir tu historia. A veces significa dejar de interpretarla siempre igual. ¿Qué logro, relación o personaje se convirtió en un disfraz que ya no sabes cómo quitarte? Hay un detalle muy importante en El extraño mundo de Jack. La película nació de una historia de personajes y diseños de Tim Burton, y él participó como productor, pero no fue quien la dirigió. La dirección estuvo a cargo de Henry Selick. Coralie Thompson desarrolló el guión y Danny Elfman construyó una parte esencial de la identidad musical. Recordarlo no le quita mérito a Burton, pero permite comprender cómo se construye realmente un universo. La visión puede comenzar en una cabeza, pero necesita manos distintas para convertirse en una película. A lo largo de su carrera, Burton ha trabajado repetidamente con intérpretes, músicos, diseñadores y artistas que ayudaron a traducir su mirada. Eso contradice otra fantasía muy común, la idea de que el creador auténtico debe hacerlo todo solo. Pedir ayuda no diluye la identidad creativa. Elegir creadores también es una forma de autoría. Un universo personal no tiene que ser universo solitario. En la película del 2010 dirigida por Tim Burton, Alicia ya no es solamente una niña curiosa. Es una joven a la que intentan conducir hacia una vida que otros consideran correcta. Hay una propuesta de matrimonio, expectativas familiares y un futuro aparentemente organizado. Entonces vuelve a caer por la madriguera. Pero esta vez el viaje no consiste únicamente en conocer un mundo absurdo. Consiste en recordar quién era antes de que los demás comenzaran a decir quién debía ser. Los habitantes de ese mundo dudan de ella. Se preguntan si es la Alicia correcta. Y esa duda se parece mucho a lo que ocurre cuando cambiamos. La familia, los amigos y hasta nosotros mismos nos preguntamos si seguimos siendo la persona que ellos conocían. Pero Alicia no necesita demostrar que es idéntica a la niña del pasado. Necesita elegir qué hará con aquello que recuerda de ella. El País de las Maravillas de Burton no funciona solamente como un escape. Funciona como un ensayo. Alicia enfrenta allí el miedo que había evitado en su mundo. Y cuando regresa, puede responder las decisiones que dejó suspendidas. La fantasía no resuelve su vida por ella, le permite mirarla desde otro lugar. Eso puede hacer el arte. No tienen que decirte qué pensar. Edward puede ayudarte a reconocer una aceptación condicionada. Beetlejuice puede recordarte que autenticidad no significa impunidad. Jack puede mostrarte la diferencia entre aprender de otra vida o reemplazar la tuya. Y Alicia puede recordarte que regresar a quien fuiste no significa renunciar a la persona que estás llegando a ser. Tal vez por eso el universo de Tim Burton conecta con tantas personas. Conecta porque muchos sabemos lo que es modificar la voz, esconder el gusto, suavizar una idea
o interpretar a un personaje para no incomodar. Yo también he sentido que muchas partes de mí no combinan entre sí. La actuación, el humor, lo oscuro, lo fantástico, la necesidad, el deseo de crear programas distintos y el deseo de crear o producir algo que perdure. No se trata de ser extraño simplemente para llamar la atención, se trata de dejar de traicionarte para merecer esa atención. ¿Qué parte de ti podría ser un lenguaje si dejaras de tratarte o tratar esa parte de ti como un error? Edward no necesitaba manos normales para crear belleza. Jack no necesitaba convertirse en Santa Claus para recuperar su curiosidad. Alicia no necesitaba volver a ser exactamente la niña que fue. Y Tim Burton no necesitó abandonar lo extraño para entrar al cine. Necesitó aprender a convertirlo en una visión. Así que no te preguntes solamente en dónde puedo encajar. Pregúntate también qué puedo construir con aquello que no encaja en mí. Yo soy el sombrerero y recuerda, dicen que cada cabeza es un mundo excepto la de los locos porque la nuestra es todo un universo. Nos vemos en la próxima locura. Y la próxima semana cambiaremos la madriguera por un tornado. Seguiremos el camino de baldosas amarillas para descubrir si el valor, la inteligencia y el corazón realmente se encuentran al final del camino. Nuestro próximo destino será el maravilloso Mago de Oz. Ok, espero que les esté gustando el programa. Yo aún estoy descubriendo este universo del sombrerero en el multiverso de las maravillas. Y pues espero que esto te ayude y ojalá nos podamos divertir en un futuro. Yo soy Maruni, el sombrerero, y nos vemos a la próxima. Chao.